Tras la muerte de Moisés, el pueblo de Israel quedó en un momento decisivo. Habían pasado años vagando en el desierto y la tierra prometida seguía siendo un sueño lejano. Fue entonces cuando Dios eligió a Josué, el fiel siervo y guerrero, como el nuevo líder para guiar a su pueblo hacia la conquista de Canaán. Dios le habló directamente a Josué, asegurándole su respaldo, siempre y cuando fuera fuerte y valiente. Le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú y todo este pueblo prepárense para cruzar el Jordán hacia la tierra que voy a darles. Josué 1:2. Este llamado fue más que un simple encargo, era una prueba de fe y obediencia. Josué no solo tenía que liderar a miles de personas, sino también inspirarles confianza en medio de los desafíos. Dios le dio una promesa poderosa. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Con esta promesa, Josué entendió que su liderazgo no dependería de sus habilidades humanas, sino de la presencia y poder de Dios. Además, recibió instrucciones precisas. Meditar en la ley de Dios día y noche. Actuar con sabiduría y obediencia en todo momento. Josué, ahora lleno de valor y firmeza, convocó a los líderes de Israel y les ordenó preparar al pueblo. La tierra prometida estaba al otro lado del río Jordán y la conquista estaba por comenzar. Este momento marca el inicio del legado de Josué, un hombre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, un líder que confiaba plenamente en las promesas divinas. La fe y valentía de Josué se convertirían en un ejemplo eterno para futuras generaciones. Josué como líder, promesa de Dios a Josué, llamado de Josué, liderazgo bíblico, la tierra prometida, Moisés y Josué, historia de Josué, fe y valentía, obediencia a Dios. En los días previos a la conquista de Jericó, Josué envió 2 espías a reconocer la tierra y evaluar la fortaleza de sus muros. Estos espías llegaron a la casa de Rahab, una mujer que vivía en la ciudad. Rahab, aunque no era israelita, mostró una valentía extraordinaria. Al enterarse de la misión de los espías y del poder del Dios de Israel, decidió ayudarlos, arriesgando su vida y la de su familia. Cuando los soldados de Jericó se acercaron a su casa buscando a los espías, Rahab los escondió en el techo bajo montones de lino y desvió a los perseguidores, enviándolos en una dirección equivocada. Antes de que los espías se marcharan, Rahab hizo una petición, pidió ser protegida junto con su familia cuando los israelitas tomaran la ciudad. Los espías le dieron una señal, debía colgar un cordón rojo en la ventana de su casa, lo que garantizaría su seguridad. Este acto de fe y valentía no solo salvó a Rahab y a su familia, sino que la integró en la comunidad israelita, convirtiéndola en un ejemplo de la misericordia y el alcance universal del plan de Dios. La historia de Rahab muestra cómo la fe puede surgir en los lugares más inesperados y cómo Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Rahab y los espías, conquista de Jericó, cordón rojo, fe y valentía, espionaje en Jericó, promesas divinas, Josué líder, historia de Rahab, salvación de Rahab. El pueblo de Israel llegó al río Jordán, la última barrera natural antes de conquistar la tierra prometida. Durante esa temporada, el río estaba desbordado, lo que hacía imposible cruzarlo con seguridad. Sin embargo, Josué recibió instrucciones claras de Dios, el arca del pacto debía ser llevada por los sacerdotes al frente del pueblo. Cuando los sacerdotes tocaron las aguas con sus pies, ocurrió un milagro asombroso, el flujo del río se detuvo por completo y el agua se acumuló en un muro lejano. El lecho del río se secó, permitiendo que todo el pueblo cruzara al otro lado sin dificultad. Este evento no solo fue un milagro espectacular, sino también una señal clara de que Dios estaba con ellos, tal como había estado con Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Josué, siguiendo las órdenes divinas, pidió a 12 hombres, uno de cada tribu, que recogieran piedras del lecho seco del río. Estas piedras serían un recordatorio eterno para las generaciones futuras del poder y la fidelidad de Dios. Al cruzar el Jordán, el pueblo no solo experimentó el milagro de Dios,
sino que también reafirmó su confianza en Josué como líder elegido por el Señor. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa para los israelitas, una etapa llena de desafíos y promesas. El cruce del Jordán les enseñó que, cuando Dios abre camino, ninguna barrera es demasiado grande para ser superada. Milagro del río Jordán, Josué líder, arca del pacto, aguas divididas, fidelidad de Dios, cruce del río Jordán, piedras conmemorativas, tierra prometida, señales divinas. Tras cruzar el río Jordán, Josué se encontraba meditando cerca de Jericó, reflexionando sobre la inmensa tarea que tenía por delante. Fue en ese momento cuando un hombre misterioso apareció frente a él, sosteniendo una espada desenvainada. Josué, valiente y decidido, se acercó a preguntarle, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta del hombre dejó a Josué asombrado, no, yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. En ese instante, Josué se dio cuenta de que estaba en la presencia de un ser celestial, un enviado de Dios. Inmediatamente, cayó al suelo en señal de reverencia y le preguntó qué debía hacer. El comandante del ejército del Señor le ordenó quitarse las sandalias, pues el lugar en el que estaba era sagrado. Este acto no solo simbolizaba la santidad del momento, sino que también recordaba el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Esta aparición fue una confirmación divina de que Dios estaba al frente de la batalla por Jericó y que Josué no estaba solo en esta misión. El mensaje fue claro, las batallas venideras no serían ganadas por la fuerza humana, sino por la dirección y el poder de Dios. Esta experiencia fortaleció la fe de Josué y lo preparó para liderar al pueblo con confianza y obediencia total al plan divino. Aparición del ángel, comandante del ejército del Señor, Josué y Jericó, encuentro divino, santidad del lugar, líder elegido, confirmación celestial, obediencia a Dios, poder divino. Tras el encuentro con el ángel del Señor, Josué regresó al campamento con un renovado sentido de propósito. Las instrucciones divinas que había recibido eran claras, pero radicalmente inusuales para una campaña militar. No se trataba de atacar con armas ni de usar fuerza bruta, sino de obedecer un plan que requería fe absoluta. Dios le indicó a Josué que marcharan alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días, llevando el arca del pacto como símbolo de la presencia divina. 7 sacerdotes debían preceder al arca, tocando trompetas de cuerno de carnero. El 7º día, tendrían que marchar alrededor de la ciudad 7 veces y, al finalizar, dar un fuerte grito colectivo. En ese momento, las murallas caerían por sí mismas. Esta estrategia divina no solo desconcertaba a los habitantes de Jericó, sino que también probaba la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Era un recordatorio de que las victorias no se lograban por medios humanos, sino por el poder de Dios. Los días transcurrieron según lo ordenado. Cada marcha era un acto de confianza en el Señor. Los habitantes de Jericó observaban desde las murallas con asombro, sin entender qué pretendían los israelitas. Para ellos, era inexplicable cómo un ejército tan numeroso no atacaba directamente. El 7º día llegó, y el pueblo cumplió con exactitud las instrucciones. Después de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo dio un grito de victoria. En ese instante, las murallas de Jericó se derrumbaron y los israelitas tomaron la ciudad. Este evento se convirtió en un testimonio poderoso del poder de Dios y de la importancia de la obediencia. El plan de Dios no solo derribó las murallas físicas de Jericó, sino también las barreras de incredulidad en el corazón del pueblo. Fue una lección eterna sobre cómo las victorias espirituales son ganadas con fe y obediencia. Conquista de Jericó, estrategia divina, caída de muros, fe y obediencia, arca de la alianza, trompetas de cuerno de carnero, milagro de Jericó, poder de Dios, impactante historia bíblica. El 7º día al amanecer, Josué dio la señal para que el pueblo se levantara temprano y se preparara para el momento culminante. La atmósfera estaba cargada de expectativa.
Nadie podía imaginar cómo las imponentes murallas de Jericó podrían ser derribadas sin un solo golpe de arma. Al completar la séptima vuelta alrededor de la ciudad, el sonido de las trompetas llenó el aire. Fue un sonido que resonó no solo en Jericó, sino también en los corazones del pueblo de Israel, recordándoles el pacto que tenían con Dios. Entonces, Josué dio la orden tan esperada: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. En ese instante, ocurrió lo impensable. Las enormes murallas, símbolo de seguridad y fortaleza para los habitantes de Jericó, comenzaron a tambalearse. Piedra por piedra, se desplomaron hasta quedar completamente arrasadas. El pueblo de Israel, con una mezcla de asombro y júbilo, vio cómo Dios cumplía su promesa de una manera sobrenatural. Con las murallas caídas, los soldados israelitas entraron en la ciudad, cumpliendo con las instrucciones divinas de no tomar ningún botín, ya que todo estaba consagrado al Señor. Solo Rahab y su familia fueron salvados, tal como Josué había prometido por su ayuda a los espías. Este evento marcó no solo una victoria militar, sino también un hito espiritual. La caída de Jericó fue una demostración palpable del poder de Dios y de lo que puede lograrse cuando se actúa con fe y obediencia. Para generaciones futuras, este milagro permanecería como un recordatorio de que ningún obstáculo es demasiado grande para el Señor. Caída de Jericó, milagro de Dios, fe en acción, promesa cumplida, grito de victoria, murallas derrumbadas, historia bíblica inspiradora, fidelidad divina, conquista espiritual. En medio de la destrucción de Jericó, una historia sobresale como un testimonio del poder de la fe y la redención, la historia de Rahab. Esta mujer, conocida por su pasado poco honorable, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de su familia y generaciones futuras. Rahab había escondido a los espías israelitas en su casa, arriesgando todo por una fe naciente en el Dios de Israel. Aunque no pertenecía al pueblo de Dios, reconoció su poder y su plan, declarando: el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por su acto de valentía y fe, los espías le prometieron que ella y su familia serían salvados cuando la ciudad cayera. Cuando las murallas de Jericó se derrumbaron y el juicio de Dios cayó sobre la ciudad, Rahab y su familia permanecieron a salvo en su casa, marcada con un cordón escarlata como señal del pacto. Esta simple cuerda se convirtió en un símbolo de protección divina y redención para los que confían en él. Rahab no solo sobrevivió al juicio de Jericó, sino que también se integró al pueblo de Israel, llegando a ser parte de la línea genealógica de Jesús. Su historia demuestra que Dios puede transformar cualquier vida, sin importar su pasado, y que su misericordia está disponible para todos aquellos que confían en Él. Esta lección resuena hoy como una invitación a la fe y la confianza en el Dios que redime y transforma vidas. Rahab pasó de ser una extranjera marcada por su pasado a una heroína de la fe reconocida en las Escrituras. Rahab la heroína, redención divina, fe transformadora, cordón escarlata, misericordia de Dios, valentía espiritual, confianza en el Señor, mujer de fe, línea de Jesús. La conquista de Jericó fue una batalla como ninguna otra, no por la fuerza militar de los israelitas, sino por la estrategia divina que Dios reveló a Josué. Lejos de confiar en armas o en tácticas humanas, el pueblo de Israel fue instruido para seguir un plan que desafiaba toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y, en el 7º día, gritar al unísono después de tocar las trompetas. Este acto de obediencia no solo era una demostración de disciplina, sino también de fe absoluta en el poder de Dios. Cada día, los israelitas marchaban en torno a Jericó mientras los habitantes de la ciudad observaban desde lo alto de sus inexpugnables murallas, quizás burlándose o preguntándose qué pretendían. Sin embargo, los israelitas permanecieron firmes en su propósito, confiando en que la victoria sería entregada en el tiempo perfecto de Dios. El 7º día, al completar la 7ª vuelta, Josué dio la señal y los sacerdotes tocaron las trompetas.
El pueblo gritó con todas sus fuerzas, y de manera milagrosa, las imponentes murallas de Jericó se derrumbaron. Este evento fue una demostración clara de que la victoria no se logra por la fuerza del hombre, sino por el poder y la fidelidad de Dios. La caída de Jericó marcó el inicio de la conquista de la tierra prometida, pero también sirvió como una lección eterna sobre la importancia de la obediencia, la fe y la confianza en el Señor, incluso cuando su plan parece incomprensible. Esta historia continúa inspirando a quienes enfrentan murallas en sus propias vidas, recordándoles que nada es imposible para Dios. Estrategia divina, obediencia y fe, Josué líder, murallas de Jericó, milagro bíblico, poder de Dios, tierra prometida, trompetas y gritos, victoria espiritual. Después de la espectacular caída de las murallas de Jericó, Josué lideró al pueblo en una misión más allá de la conquista militar, establecer un profundo respeto por Dios y su voluntad en la tierra prometida. Josué sabía que la victoria no era solo un triunfo físico, sino también un recordatorio de la soberanía y santidad de Dios. Tras la destrucción de Jericó, Josué hizo un juramento solemne: la ciudad no sería reconstruida. Este juramento no era un simple acto de venganza, sino un mandato divino para recordar a las futuras generaciones que la victoria pertenecía únicamente al Señor. Jericó se convertiría en un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y de lo que sucede cuando los hombres caminan en obediencia a su palabra. El juramento incluyó una advertencia: cualquiera que intentara reconstruir Jericó lo haría a costa de sus propios hijos, un recordatorio del costo de desafiar a Dios. Este acto sirvió como una advertencia solemne para que el pueblo mantuviera su fe y obediencia a lo largo de su vida en la tierra prometida. Josué también erigió un altar como testimonio del pacto entre Dios e Israel. En ese lugar, ofreció sacrificios y dirigió al pueblo en alabanzas al Señor. La conquista de Jericó no solo fortaleció su fe, sino que estableció un precedente para las batallas futuras. El éxito siempre dependería de su disposición a honrar a Dios y seguir sus mandatos. Esta historia resalta la importancia de vivir una vida dedicada a los principios divinos, recordando que cada victoria en nuestras vidas es un reflejo de la gracia y el poder de Dios. Juramento de Josué, fidelidad de Dios, respeto por la santidad, reconstrucción de Jericó, altar de pacto, victoria espiritual, obediencia a Dios, testimonio divino, mandatos sagrados. Tras la victoria en Jericó, el pueblo de Israel enfrentó un desafío inesperado que reveló la importancia de la obediencia absoluta a las instrucciones de Dios. Durante la conquista, Josué había recibido un mandato claro: todos los bienes de Jericó debían ser dedicados al Señor y nadie debía tomar nada para uso personal. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció esta orden y tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, ocultándolos en su tienda. La desobediencia de Acán no pasó desapercibida. Cuando Israel intentó conquistar la pequeña ciudad de Ai, fueron derrotados de manera humillante, algo inesperado tras su victoria en Jericó. Josué, desconcertado, buscó al Señor en oración, y Dios le reveló que el pecado de un solo hombre había traído derrota sobre toda la nación. Siguiendo la guía de Dios, Josué reunió al pueblo para identificar al culpable. Acán confesó su pecado y fue castigado junto con todo lo que poseía. Este acto de justicia no solo eliminó la causa del fracaso, sino que también reafirmó la necesidad de obedecer a Dios completamente y de no tomar su santidad a la ligera. La historia de Acán es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones individuales tienen consecuencias colectivas. También nos enseña que la obediencia a Dios es esencial para disfrutar de sus bendiciones. Tras este evento, Israel volvió a alinearse con la voluntad divina y, con su guía, logró conquistar Ai en una victoria rotunda. Este episodio no solo marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, sino que también subrayó la importancia de vivir en integridad y fidelidad, confiando plenamente en las promesas y mandatos de Dios. Pecado de Acán, obediencia a Dios, derrota en Ai, consecuencias del pecado.
justicia divina, confesión de Acán, lecciones espirituales, santidad de Dios, fidelidad al pacto, importancia de la integridad. Tras la purificación del campamento de Israel, Dios instruyó a Josué sobre cómo conquistar la ciudad de Ai. Esta vez, la victoria no vendría solo por la fuerza, sino por la estrategia divina. A diferencia de Jericó, donde los muros cayeron mediante un milagro, la batalla de Ai requería astucia militar guiada por la sabiduría de Dios. Dios le ordenó a Josué preparar una emboscada. La estrategia consistía en dividir al ejército, una parte actuaría como cebo, mientras que la otra se ocultaría detrás de la ciudad. Josué y su grupo inicial atacarían frontalmente, simulando una retirada para atraer al ejército enemigo fuera de la ciudad. Cuando los soldados de Ai salieran, el grupo emboscado tomaría la ciudad y la incendiaría. La ejecución fue impecable. Al amanecer, Josué lideró al ejército hacia Ai, y los soldados enemigos, confiados tras su victoria previa, salieron al ataque. Justo cuando parecía que Israel estaba huyendo, los soldados ocultos irrumpieron en la ciudad, prendiendo fuego a todo. Al volverse, los hombres de Ai vieron las llamas devorando su ciudad y se dieron cuenta de que estaban atrapados. Israel los rodeó y obtuvo una victoria completa. Este episodio demostró la importancia de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. La victoria en Ai no solo restauró la confianza del pueblo, sino que también mostró que la obediencia y la sabiduría divina son la clave para superar cualquier obstáculo. Este triunfo marcó un avance significativo en la conquista de la tierra prometida, fortaleciendo la fe del pueblo en el liderazgo de Josué y en las promesas de Dios. Conquista de Ai, estrategia divina, emboscada militar, obediencia a Dios, Josué como líder, restauración de la fe, victoria espiritual, promesas de Dios, guía divina, batallas bíblicas. Tras la victoria en Ai, Josué lideró al pueblo hacia un evento crucial, la renovación del pacto con Dios. Este acto se llevó a cabo en el monte Ebal y el monte Gerizim, dos montañas que simbolizaban las bendiciones y las maldiciones de la ley de Moisés. La ubicación no era casual, ya que este era el corazón geográfico de la tierra prometida, y simbolizaba que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Josué construyó un altar en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones exactas dadas por Moisés. Este altar fue hecho de piedra sin labrar, para reflejar la pureza de la adoración a Dios. Allí, el pueblo ofreció sacrificios y presentó ofrendas de paz, agradeciendo por las victorias y la guía divina. Luego, Josué inscribió la ley de Moisés en piedras grandes, para que todo el pueblo pudiera recordarla. La asamblea se dividió en dos grupos, una mitad frente al monte Gerizim para proclamar las bendiciones y la otra mitad frente al monte Ebal para declarar las maldiciones. En el centro, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, como un recordatorio de su fidelidad y justicia. Este evento reforzó la importancia de la obediencia a las leyes divinas. Las bendiciones se prometían a quienes obedecieran, mientras que las maldiciones advertían las consecuencias del pecado. La renovación del pacto no solo unió al pueblo bajo el liderazgo de Josué, sino que también renovó su compromiso con Dios. Fue un momento solemne y poderoso, donde Israel reafirmó su identidad como el pueblo elegido y se preparó para las conquistas futuras con un corazón renovado. Renovación del pacto, monte Ebal y Gerizim, Josué líder espiritual, altar de piedras, bendiciones y maldiciones, ley de Moisés, sacrificios y ofrendas, obediencia a Dios, fidelidad divina, promesas cumplidas. Tras las conquistas iniciales en la tierra prometida, los reinos vecinos comenzaron a unirse para enfrentar a Israel. Sin embargo, los gabaonitas, temiendo el poder del Dios de Israel, optaron por una estrategia diferente, la astucia. Ellos se presentaron ante Josué y los líderes de Israel disfrazados como viajeros de un país lejano. Sus ropas estaban desgastadas, sus sandalias rotas y el pan que llevaban estaba mohoso.
Todo esto era parte de un engaño cuidadosamente planeado para convencer a los israelitas de que no eran parte de los pueblos que debían conquistar, sino extranjeros en busca de una alianza pacífica. Los líderes de Israel, confiados en la apariencia y el relato de los gabaonitas, hicieron un pacto con ellos sin consultar a Dios. Poco después, descubrieron la verdad: los gabaonitas eran sus vecinos inmediatos. Aunque el pueblo se enfureció por el engaño, Josué mantuvo el pacto, porque fue hecho en el nombre del Señor. En lugar de exterminarlos, los convirtió en sirvientes dedicados al templo, encargados de cortar leña y acarrear agua. Esta decisión mostró la sabiduría de Josué al manejar una situación complicada, pero también sirvió como una lección para el pueblo: la importancia de buscar la guía divina antes de tomar decisiones importantes. El episodio subrayó la habilidad estratégica de Josué, así como la astucia de los gabaonitas. También demostró que incluso los enemigos podían reconocer el poder de Dios y buscar refugio bajo su protección. Estrategia de Josué: engaño de los gabaonitas, alianza pacífica, decisión estratégica, pacto en el nombre de Dios, servicio en el templo, consulta a Dios, liderazgo sabio, lección divina, poder de Dios reconocido. Tras descubrir el pacto entre Josué y los gabaonitas, las ciudades cananeas se llenaron de furia. 5 reyes de la región se unieron para atacar a Gabaón, con la intención de destruirla y enviar un mensaje claro a Israel. Los gabaonitas, desesperados, enviaron un mensaje urgente a Josué pidiendo ayuda: no abandones a tus siervos. Ven rápidamente y sálvanos. Josué, obedeciendo el pacto y confiando en la promesa de Dios, reunió a su ejército y marchó toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón. En el amanecer, el Señor desató el caos entre las filas enemigas. Los israelitas, liderados por Josué, los persiguieron sin descanso, mientras grandes piedras caían del cielo, eliminando a más enemigos de los que el ejército mismo pudo abatir. En medio de la batalla, Josué hizo una oración audaz: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Increíblemente, el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil, prolongando el día para que Israel terminara de vencer a sus enemigos. Este evento sin precedentes dejó claro que el Señor peleaba por Israel, mostrando su poder sobre el cosmos y su fidelidad a su pueblo. Este episodio no solo destaca la valentía y la fe de Josué, sino también el compromiso divino con su pueblo. La batalla de Gabaón es un recordatorio poderoso de que cuando Dios está de nuestro lado, ningún obstáculo es demasiado grande y ninguna batalla está fuera de su control. Batalla de Gabaón, milagro del sol detenido, intervención divina, pacto con los gabaonitas, fidelidad de Dios, oración de Josué, grandes piedras del cielo, poder de Dios sobre el cosmos, victoria israelita. Confianza y fe. Después de la milagrosa victoria en Gabaón, los 5 reyes cananeos, aterrorizados por el poder de Dios y la valentía de Josué, huyeron y se refugiaron en una cueva en Maceda. Cuando la noticia llegó a Josué, ordenó sellar la cueva con grandes piedras y asignar guardias para asegurarse de que los reyes no escaparan. Mientras tanto, el ejército israelita continuó persiguiendo y derrotando a los enemigos restantes. Al regresar a Maceda, Josué mandó sacar a los reyes de la cueva. En un acto cargado de simbolismo, pidió a los líderes del ejército que colocaran sus pies sobre los cuellos de los reyes, una señal de completa victoria y dominio. Josué les dijo: no teman ni se desanimen. Sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos. Después de ejecutar a los 5 reyes, Josué los colgó en árboles hasta el anochecer, mostrando públicamente el destino de aquellos que se oponen a Dios. Al final del día, sus cuerpos fueron arrojados de nuevo a la cueva, que fue sellada con piedras como un recordatorio de la justicia divina. Este episodio no solo muestra la estrategia militar de Josué, sino también su firme convicción de que la verdadera victoria pertenece al Señor. La cueva de Maceda se convierte en un testimonio de que ningún enemigo, por poderoso que sea, puede escapar del juicio divino. Cueva de Maceda
5 reyes cananeos, justicia divina, dominio de Israel, victoria militar de Josué, juicio de Dios, líderes del ejército israelita, fuerza y valentía, simbolismo de la victoria, enemigos derrotados. Con la derrota de los 5 reyes cananeos, Josué se enfocó en consolidar el dominio de Israel sobre la región sur de Canaán. Este territorio, conocido por sus ciudades fortificadas y su resistencia organizada, representaba un desafío estratégico. Sin embargo, Josué, confiado en las promesas de Dios, lideró a su ejército con una táctica brillante y un espíritu imparable. En una campaña rápida y decisiva, el ejército israelita se enfrentó a ciudades clave como Hebrón, Debir, Laquis y Eglón. Cada ciudad fue conquistada de manera contundente, asegurando que no quedaran enemigos que pudieran reorganizarse para contraatacar. Josué se aseguraba de seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios, destruyendo a los habitantes de las ciudades y dedicando todo al Señor. La estrategia militar de Josué no solo se basaba en la fuerza, sino también en la obediencia. Este enfoque le permitió avanzar rápidamente y establecer una red de control que conectaba las principales ciudades del sur. La Biblia destaca que estas victorias fueron posibles porque el Señor, el Dios de Israel, luchaba por su pueblo. El relato de la conquista del sur no solo resalta la destreza militar de Josué, sino también su liderazgo visionario. Cada victoria reforzaba la fe del pueblo en el cumplimiento de las promesas divinas. Este periodo marcó un cambio significativo en la historia de Israel, ya que los israelitas comenzaron a establecerse en la tierra prometida, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Conquista del sur, estrategia de Josué, ciudades fortificadas de Canaán, liderazgo militar, fe en las promesas de Dios, Hebrón, Debir, Laquis y Eglón, obediencia a Dios, victorias de Israel, consolidación del territorio, cumplimiento de las promesas divinas. La vida y las conquistas de Josué llegaron a un punto culminante. Habiendo liderado al pueblo de Israel en la obtención de la tierra prometida, Josué reunió a las tribus por última vez. En Siquem, un lugar cargado de significado histórico y espiritual, renovó el pacto con Dios. Aquí, instó al pueblo a permanecer fieles al Señor, recordándoles cómo Él había cumplido cada promesa. Josué planteó una declaración poderosa que resonaría a través de los siglos: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este compromiso personal no solo fue un llamado a su familia, sino un desafío al pueblo de Israel a elegir entre seguir a Dios o a los dioses falsos de las tierras conquistadas. Este momento también marcó una transición. Josué, el líder valiente y obediente, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Su liderazgo no se basó solo en la fuerza militar, sino en la obediencia inquebrantable a Dios y su dedicación al bienestar espiritual de Israel. Con su muerte, Israel se enfrentó a un desafío crucial: continuar el legado de Josué. ¿Serían capaces de mantenerse fieles al Señor o sucumbirían a las influencias de las naciones vecinas? Josué dejó una huella imborrable en la historia bíblica como un modelo de fe, valentía y liderazgo. Para reflexionar sobre esta historia, piensa en cómo la fe y la obediencia transforman no solo a un individuo, sino a toda una nación. Si te impactó esta historia, te invitamos a suscribirte al canal para explorar más relatos bíblicos llenos de enseñanzas profundas. Josué y el pacto en Siquem: yo y mi casa serviremos al Señor. Legado de Josué, fidelidad a Dios, transición en Israel, reflexiones bíblicas, liderazgo espiritual, enseñanzas de Josué, historia bíblica inspiradora. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más historias bíblicas fascinantes. Juntos, exploremos los relatos que transforman vidas.